gracias, bienvenidos. Gracias por la hospitalidad de este hermoso país. Y quiero compartirles una tendencia, es parte de una investigación que hemos desarrollado a través de los años y tiene que ver con la inseguridad de aplicaciones móviles y de comercio electrónico, que aún con toda la tecnología que hoy en día se implementa en estas aplicaciones, sigue habiendo fraudes, sigue habiendo estadística de crimen digital. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas? Esto lo hemos determinado a partir de pruebas de pentest y a partir de análisis forenses, ¿no? ¿Cuáles han sido las causas de brechas digitales en aplicaciones que tienen que ser seguras y tienen que ser confiables? Cada vez utilizamos nuevas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial y el machine learning, lo que hace más complejas las aplicaciones y el uso de la ciencia de datos para analizar el comportamiento de los usuarios, de los consumidores. Entonces, ¿por qué no estamos aprovechando toda esta tecnología para prevenir pérdidas o fraudes digitales? Voy a dar algunos antecedentes y algunos temas interesantes, que las aplicaciones en el sector financiero, en el sector de comercio electrónico, significan una fuente de fraude y de monetización, dado que la aplicación es la que da el contexto de la monetización de una intrusión. Es decir, a través de una aplicación es que se inyecta algún tipo de transacción, algún sistema de pago, y vemos que puede ser parte de la superficie más expuesta de una compañía. Segundo, estamos exponiendo APIs sin las medidas de autenticación, autorización adecuadas. La exposición del API es algo natural que se da en la arquitectura de aplicaciones móviles, dado que hay un componente móvil instalado en los teléfonos y hay una API expuesta. Hay errores de diseño en esta interacción y a veces son causas de brechas digitales. Ahorita vamos a revisar el detalle. Hay un componente móvil que estamos liderando en miles de teléfonos y miles de dispositivos, y estos componentes están siendo utilizados para hacer temas de inspección a bajo nivel de cómo están trabajando las APIs en el backend, ¿no? A través de ciertas técnicas. Hay algunas causas que hemos identificado como debilidades de por qué las aplicaciones que deben ser las más seguras por su naturaleza, aquellas que procesan un pago o alguna transacción, siguen siendo vulnerables. Vemos en primera instancia un divorcio entre la parte arquitectónica de desarrollo y la parte de seguridad, ¿no? Los desarrolladores normalmente están pensando en la experiencia del usuario y esta capacidad de los teléfonos inteligentes de procesar grandes operaciones está haciendo que muchas de los componentes se estén ejecutando en la parte del cliente. Esto con los errores y riesgos que ello implica, ¿no? Otro punto es que no se está protegiendo el cliente móvil. Hay algunas técnicas, creo que estuvieron por ahí analizando algunas, como es la ingeniería en reversa. Esta técnica lo que hace es reversar el aplicativo móvil y convertirlo en código fuente. Y analizando el código fuente, pues se pueden ver temas de interacción con las APIs y temas con el backend, revelando la lógica del aplicativo. En este sentido, estos componentes móviles pueden ser manipulados, pueden ser alterados e incluso algunos de los controles dentro del cliente móvil pueden ser bypasseados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error sistémico? Que muchos desarrolladores están llevando la capa de negocio, la capa de autenticación y algunos componentes que pueden ser muy sensibles, como los autenticadores biométricos o librerías transaccionales, se están instalando del lado del cliente, ¿no? Al no estar protegido, bueno, se reversan, se infiere la lógica
y está causando temas de ataque directamente a las APIs, ¿no? Aquí presentamos una arquitectura bastante interesante. Hicimos un modelo de cómo en general está orquestada un aplicativo de pagos y analizamos algunos de los riesgos en las diferentes capas. Principalmente el problema que hemos visto es el tema del API expuesta, APIs que regresan información, a veces no necesaria para la transacción, simplemente el desarrollador regresa la mayor cantidad de datos. Estos datos no están cifrados, entonces al ser interceptados por el front, aquí se revelan temas de datos sensibles o incluso de lógicas de autenticación. En segunda, la parte expuesta, como es el API, interactúa directamente con capas más interiores, como pueden ser bases de datos. Y en las pruebas que hemos realizado, muchos de los hallazgos refieren a extracción de información, exfiltración de información a través de las APIs no autenticadas. En las pruebas de Red Team que hemos realizado, normalmente nuestro punto de interacción es el API para llegar o instalar temas de artefactos para comunicarse con la infraestructura. Es decir, ¿cuál es el punto vulnerable que hemos visto? Esta exposición no autenticada y no protegida. Algo muy importante es el tema de la segmentación. Estas aplicaciones normalmente tienen comunicación directa hacia zonas más sensibles, donde hay datos, donde hay sistemas o conexiones hacia otros sistemas de pagos. Estos mensajes, bueno, son enviados hasta las partes más internas y son instalados varios componentes que pueden ser utilizados para temas de intrusión, ¿no? Hablamos hasta a nivel de infraestructura a través de la aplicación. Algo que hemos visto generalmente en algunas empresas como mala práctica es el tema de la exposición del código fuente. El atacante, antes de intentar atacar una compañía o una aplicación, normalmente hacen temas de búsqueda o de inteligencia en repositorios de código. Hay desarrolladores que dejan de manera pública el código e inclusive credenciales o llaves de acceso dentro del código. Entonces vemos que parte del primer reconocimiento para un ataque es buscar estas credenciales, incluso llaves de acceso a la nube. Hay componentes híbridos, componentes complejos, algunos instalados a nivel de nube, otros a nivel de on-premise, y lo que vemos es un tema recurrente de altos privilegios a nivel de cloud, ¿no? Secretos o bases de datos de experiencia que son almacenadas de manera pública a través de estos servicios cloud. Bueno, ¿qué consecuencia tiene el tener estas prácticas? Vemos aplicaciones bancarias o financieras que siguen siendo vulnerables, aun cuando tienen toda la tecnología, aun cuando utilizan componentes de última generación biométricos, siguen siendo vulnerables por este divorcio de la parte funcional y la parte de seguridad. Tenemos temas de robo, suplantación de identidad. Algunas de las prácticas y de los mayores ataques que ha habido a nivel financiero es por el abuso de servicios expuestos, incluso de manera interna, para inyectar operaciones. Otra es el fraude ATO, el Account Takeover, en el cual a través de directorios expuestos el atacante extrae credenciales o incluso interactúa con otras instancias de otros clientes y roba credenciales, ¿no? Y en consecuencia, bueno, ya actúa en nombre del cliente y hace un robo de identidad. Algo bastante importante es el tema de exfiltración de datos. Hay APIs que van y consultan a las bases de datos
Estas normalmente hay errores algunas veces de autenticación, de autorización. Inclusive hay pruebas que hemos realizado con usuarios válidos que corresponderían a un cliente válido, donde se pudiera extrapolar a buscar información de otro cliente distinto. Aquí proponemos esta arquitectura de referencia de todo lo que deberíamos considerar en lo que es una arquitectura segura para una aplicación de pagos o sensible, no necesariamente de pagos, pero sí que requiere alta seguridad y alta protección. Proponemos en principio contar con políticas, estándares de desarrollo seguro. Tú has hablado mucho del tema de estas prácticas dentro de las empresas, tener políticas claramente definidas sobre el tema de clasificación de datos, qué datos se están utilizando en el aplicativo. Algo que hemos propuesto a nivel de proteger este tipo de aplicaciones es el cifrar datos, los datos que le dan contexto a una transacción, ¿no? En el caso de un banco, por decir los datos del beneficiario, sugerimos cifrarlos a nivel de base de datos, todos aquellos datos que puedan ser manipulados para inyectar o para redireccionar el destino de una transacción. Una recomendación es que siempre estén cifrados y estén firmados, ¿no? Muchas de las intrusiones financieras se han dado por esta manipulación de destinatarios a nivel de base de datos. Entonces sugerimos el tema de firma digital del contenido de estos registros, ¿no? Otra capa, que es la capa de administración de riesgos, tiene que ver con hacer un modelado de amenazas, todo aquello que interactúa con la aplicación y cómo un atacante puede tomar provecho de alguna debilidad dentro del aplicativo. Otro tema es hacer las pruebas recurrentes desde las fases de diseño, desde las fases de arquitectura, tener claramente definidas las interacciones entre las distintas capas. Aquí una mejor práctica que hemos implementado en el sector financiero es, normalmente existe un frontend que puede ser web o un cliente móvil que interactúa con un backend, ¿no? Siempre hemos visto esa interacción básicamente en dos capas. Aquí lo que proponemos siempre es hacer una tercera capa intermedia, que es una capa traductora, ¿no?, entre el backend y el frontend, para nunca exponer de manera abierta la lógica entre la interacción entre el front y el back, ¿no? A veces por temas de mantenimiento, los desarrolladores dejan variables a nivel de contexto para que sea interpretado el código, pueda ser mantenido. Desde el punto de vista de seguridad, lo vemos como un tema contradictorio, dado que un atacante al leer la lógica a nivel de código puede entender cómo se está dando una transacción. Lo que buscamos es que existan estas capas de enmascaramiento de interacciones entre el front y el back, ¿no? Otro punto importante es el crear prácticas operacionales y conectar la parte de proyectos y arquitectura con la parte de desarrollo y despliegue, ¿no? Puede estar cuidado el tema del diseño, la arquitectura, pero pueden haber vulnerabilidades en el tema de la puesta en operación. Normalmente el desarrollador trabaja en un aplicativo, pero cuando lo quiere hacer correr en una infraestructura que está acotada, que está cerrada, que está jardinizada, normalmente tiene problemas y terminan desarrollando o construyendo el código en ambientes inseguros, no jardinizados. La idea es que desde el diseño, desde las pruebas, exista una infraestructura jardinizada y se pruebe sobre un ambiente ya cerrado y seguro, ¿no? Otra es el monitoreo. Muchos de los temas forenses y apoyos que hemos tenido en temas de fraude financiero tienen que ver con la cadena de suministro, ¿no? Cuando utilizamos compañías externas, apoyo externo para el desarrollo, esa custodia que no está tan adecuada del código fuente es causante de temas de manipulación
Digo, en México hubo algún incidente relacionado con manipulación de sistemas de pago que se le vendían a los bancos, y el atacante lo que hizo fue hacer una intrusión a los proveedores de bancos para cometer su ilícito. No atacando al banco directamente, pero sí a la cadena de suministro, ¿no? Entonces tenemos 2 puntos: el cuidado del código fuente en medios seguros, y segundo, la revisión de los terceros de una manera exhaustiva, ¿no? Tenemos un tema de asegurar este despliegue desde el punto de vista de desarrollo hasta la puesta en producción, ¿no? Algo y una buena práctica que consideramos puede ser muy buena es el estandarizar los logs de las aplicaciones para conectarlos dentro de los sistemas de correlación y dentro de los sistemas de monitoreo, ¿no? Muchas empresas tienen correlación de eventos, pocas veces hacen correlación de las aplicaciones, donde realmente a veces está el riesgo, ¿no? Y abajo, en la capa más baja, pusimos algunos best practices que consideramos debiera tener una aplicación segura desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Como tenemos una infraestructura jardinizada, que los ambientes de pruebas, desarrollo y producción estén jardinizados previo a la liberación de un aplicativo durante el diseño y su construcción, ¿no? Otro tema es, ya que tenemos estos logs, tenemos la inteligencia para desarrollar estos modelos de riesgo. Ya teniendo la dirección IP guardada, podemos trabajar modelos de geolocalización, temas de accesos por países, temas de horarios, temas de contexto, ¿no? Todos estos logs que hoy en día guardamos de aplicativos, podemos ya llevarlo a modelos de riesgos, de comportamiento, que pueden servirnos para retroalimentar nuestro sistema de seguridad, ¿no? Otro tema importante, la protección de los secretos, las llaves, los passwords. Normalmente los desarrolladores guardan en un espacio del servidor una contraseña. Está cifrada, pero bueno, el mecanismo de cifrado a veces es débil o inadecuado, ¿no? Y vemos el tema de encriptar, el tema de custodia del código fuente, y una tecnología que hoy en día se está utilizando para temas de criptomonedas. La vemos muy útil para crear lo que nosotros hemos llamado un tipo notario electrónico para conservar y guardar las bitácoras con tecnología de bloques, ¿no? De cadena de bloques, o incluso para certificar algunas operaciones que busquemos queden no alterables, como puede ser el alta de cuentas, el alta de beneficiarios, quede registrada bajo esta tecnología. Muchas gracias.